Claramente que hay un problema con la vivienda, que los precios de alquiler no paran de aumentar, pero no hay vivienda, es decir, cuanto menos oferta hay, pues lógicamente, y más demanda hay, pues los precios aumentan. Pero por el otro lado, los que estamos relacionados en este mundo vemos que cada vez todo es mucho más complejo, la burocracia cada vez aumenta, los tiempos de obtención de licencias cada vez aumentan y parece que vamos en dos direcciones totalmente opuestas. Creo que estamos en un momento de oportunidad, o sea, también hay que ser transparente y yo creo que es... ¿Oportunidad por qué? Oportunidad de negocio, ¿no? Porque se van a generar viviendas, se generan diferentes tipos modelos de vivienda. Yo creo que si alguien realmente quiere meterse porque le gusta, porque yo creo que esto te tiene que gustar, o sea, si no estás dispuesto a arriesgarte y a meter 24/7, ¿no? Y todas tus ganas y energía, pues no. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más con nosotros en Minimal Design Talks. Hoy con nosotros tenemos a Alejandra, abogada, ¿no? Especialista en urbanismo, es la vicepresidenta de la Asociación Inmobiliaria de Promotores de Baleares, ProInba. Y hoy vamos a indagar en un mundo que nos es muy familiar, ¿no? En lo que es la obtención de licencias, en lo que es la situación urbanística y en lo que es el panorama actual del mundo de la arquitectura urbanístico y de la promoción. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Alejandra. Es un placer. Gracias, David. Vamos, el placer es mío de poder comentar y hablar durante un rato de estos temas que tantos nos interesan a todos los que residimos aquí y a los que no, yo creo que también. Tengo muchísimas preguntas para ti. Para mí esto será como un mini máster. Pero bueno, siempre empezamos el podcast igual para que la gente te conozca un poquito. ¿Cómo empezaste y cómo llegaste a especializarte en urbanismo? ¿Y cómo acabaste de vicepresidenta en esta asociación? Sí, a ver, mi trayectoria ya es un poco larga. Llevo 25 años en esta profesión de la abogacía. Y es verdad que yo creo que inevitablemente, de forma directa o indirecta, todos trabajamos en el sector del turismo, ¿no? Entonces, a mí el que me acercó al mundo urbanístico fue, fíjate, el turístico. Porque son dos materias que aquí en las Baleares, bueno, yo creo que en toda la península también, están jurídicamente muy relacionadas. O sea, el turismo invade competencias urbanísticas y al final pues me fui especializando y acabé, pues fíjate, pues por experiencia en la vicepresidencia de ProInba. También es verdad que estaba el presidente Luis Martín, un hombre que es fantástico, pero por cuestiones tuvo que dejar la presidencia y entonces, bueno, nosotros formábamos parte de los asociados y se convocó elecciones, creamos una nueva junta y bueno, también estamos en este momento revolucionario de los nuevos modelos de vivienda, residenciales, etcétera, mucha normativa y queríamos poder participar, ¿no? Y dar nuestro punto de vista. Entonces hemos creado pues, una junta directiva un poco más amplia, más multidisciplinar, en el que estamos abogados, arquitectos, o sea, técnicos, que todos estamos en el sector de la promoción, obviamente, pero con un bagaje profesional pues más técnico, ¿no? Y ahí hemos hecho, yo creo, un buen equipo. Porque ¿qué está pasando actualmente? Porque todos los que estamos en el sector lo tenemos claro. La gente que no está en el sector ve claramente que hay un problema con la vivienda, que los precios de alquiler no paran de aumentar, pero no hay vivienda. Es decir, cuanto menos oferta hay, pues lógicamente, y más demanda hay, pues los precios aumentan. Pero por el otro lado, los que estamos relacionados en este mundo vemos que cada vez todo es mucho más complejo, la burocracia cada vez aumenta, los tiempos de obtención de licencias cada vez aumentan y parece que vamos en dos direcciones totalmente opuestas. Totalmente. O sea, todos, digamos, creo que tenemos identificado el problema, pero la parte de la solución que también tenemos identificada, que es esta ralentización en la obtención de licencias, parece que no se desatasca, ¿no? Y llevamos muchos años ya hablando de esto. O sea, ahora estamos en un gobierno que está moviéndose más para poder ayudar a agilizar esa tramitación, que es como unos palos en la rueda que se iban poniendo ya tanto a licencias, digamos, a nivel particular para hacerte una casa o reformarte una casa, como ya a nivel de desarrollo urbanístico de suelos, ¿no? Entonces, ahí estamos ahora como en la tormenta perfecta
en el que tenemos que coger y sacar al muerto que se está ahogando porque es que no tendremos esa solución, ¿no? ¿Por qué crees que va tan lento? Porque revisar un expediente todos sabemos lo que tardas, eso lo sabemos. Sí. ¿Por qué es tan lento todo? Ostras, yo a veces pienso que es que tampoco les interesa tanto. Debe ser un tema de... Yo pienso igual. ¿Sabes? Porque pues es una cuestión de buena voluntad y yo creo que a veces hay intereses personales, pero no personales de querer hacer daño, sino a lo mejor ya más de carácter ideológico. Entonces te encuentras, aquí hay muchos municipios, con lo cual hay muchas formas diferentes de interpretar la misma norma. Cuando el urbanismo, o sea, el otorgamiento de licencias es una cuestión reglada. O sea, si tú cumples, te la tienen que dar. Y entonces empiezan a hacer interpretaciones y en una administración no puede ser que si te toca un técnico o te toca otro, uno te dé una licencia y otro no te la dé. Y eso pasa. Entonces aquí tendría que haber, pues eso, de parte del gobierno, que es el que lanza la norma principal, ¿no? Bueno, el gobierno balear, pues unos criterios interpretativos que los ayuntamientos deberían aplicar. Otra cosa, claro, es que nos encontramos que estamos como en una cebolla con muchas capas, ¿no? Yeah. Que las competencias urbanísticas son de los municipios. Y acabamos en manos de los funcionarios, que son los que, pues no sé, a veces algunos dicen, no, yo creo que aquí ya no se tiene que construir más. Otros interpretan que todo lo que no sea residencial es turístico. O sea, tú quieres hacer una escuela de alto rendimiento de deportistas, pues de federaciones infantiles, por ejemplo, y te dice que eso es turismo, que todo el que entra por un aeropuerto es un turista, y dices, no. O eres residente o eres turista. Entonces, claro, no sabes, no tienes una seguridad de cómo manejarte, ¿no? en los sitios y tienes que hacer como una investigación de qué color político es, no el gobierno de ese municipio, sino los técnicos casi que te van a atender, ¿no? Pero eso te da una inseguridad y una incertidumbre, porque volviendo al promotor, estamos defendiendo los promotores, ¿no? Viendo un poco cuál es su figura, pues la figura del promotor parece que está incluso como demonizada, ¿no? Total. Y si analizas la pobre situación de un promotor, es decir, tiene que apostar todo su capital en adquirir pues una parcela o llegar a un trato para poder plantear un proyecto que lógicamente tendrá que pagar de alguna manera. Ese proyecto lo tendrá que introducir en el ayuntamiento correspondiente y ahí empieza un punto de incertidumbre que para mí da miedo. Porque una persona que quiere sacar una rentabilidad, lógicamente, ya que está apostando parte de su capital en eso, tiene la primera incertidumbre que no sabe, ya no que no le vayan a dar la licencia, ¿no? Que suponemos que si lo hemos hecho bien, como tú has dicho, sí, sino que qué tiempo va a tardar, porque no se sabe. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años. No. Tremendo. O sea, pero los plazos legales son unos y los plazos reales... Hay plazos legales, yo no lo sé, ¿eh? No, los hay. Los hay, no lo sabía. Entonces, tienen plazos, o sea, una licencia, si tú lo presentas bien, todo, en teoría en 3 meses te la tienen que dar. Ya si empiezas con informes sectoriales, pues hay suspensión de plazo, pero que en según qué tiempos pasen también vuelve a contar. O sea, ya te la tendrían que dar. Luego hay algunas cuestiones que sí puedes aplicar el silencio positivo y otras que no. O sea, informe favorable, desfavorable. O sea, tienes que conocer bien el procedimiento para poderte sentir seguro con eso. Lo que pasa que la realidad es que los plazos reales y los legales no se ajustan a la realidad existente, ¿no? Por lo que tú dices, aquí el promotor es el que asume todo el riesgo y nadie se da cuenta, o sea, lo que tú decías de demonizarlos. Digo, a ver, ¿quién tiene todos esos millones en el bolsillo para empezar a promover vivienda ingente que necesitamos ahora? Que los promotores tampoco es que los tengan. O sea, lo que obtienes es la financiación, pero es que el riesgo es del promotor. Y no es lo mismo empezar a construir en el plazo de 1 año que en el plazo de 4 o 5. O sea, el incremento de los costes absolutamente todo, y esto lo hemos vivido todos, sí, con el tema de la guerra de Ucrania cuando empezó. Sí. O sea, que estabas pendiente de tramitación de licencias, estabas pendiente de una financiación, los intereses subieron de una forma brutal.
más los costes de construcción. Y eso no te lo paga nadie. O sea, a lo mejor la administración debería responder por el daño patrimonial que te causa con ese retraso. Bueno, aquí estoy siendo un poco dura, pero la realidad es que habría que ir un poco a saco porque es que ya no sabemos cómo hacerlo. Es una falta de protección total. A mí me pasa mucho con clientes que vienen. Yo no soy abogado, pero al final casi te conviertes en uno porque tienes que saber de todo. Pero cuando viene un cliente aquí que no está familiarizado con la dinámica local, te pregunta por un tiempo de licencia. Tú le dices, si eres precavido, ¿no? Que yo creo que se debe ser así, le dices el máximo que crees, ¿no? Por ejemplo, 2 años. Y cuando dices 2 años se escandaliza. Él no entiende nada, dice que debe haber un tiempo. Y cuando le dices, bueno, tal vez sea 1 o sean 2, aún es peor, porque entra una incertidumbre que él no consigue entender porque no hay un tiempo estipulado. Claro, que ya no haya un tiempo concreto estipulado ya es un tema bastante extraño. Y lo que tú luego dices es que no hay ningún tipo de consecuencia para nadie. Exacto. El problema es ese que nadie impulsa las consecuencias tampoco. Porque nos sentimos un poco, ¿no?, coaccionados, no te diré, pero claro, si tú inicias esas armas contra la administración, pues al final te demonizan a ti y luego a lo mejor no vas a sacar una licencia todavía en menos tiempo y te ponen el último de la cola o te empiezan a sacar todas las deficiencias del mundo. Que conste que no quiero ahora que parezca que estoy criticando a todos. No. Hay personas y hay escenarios distintos, pero sí que es como un poco una dinámica, es una queja común y globalizada de que todos los municipios van lentos. Unos muchísimo más que otros. Algunos han empezado a conseguir recortar tiempos. Es verdad que ahora se ha creado una nueva figura que son las entidades de colaboración urbanística, que a través del Consell Insular ya se han registrado 3, que van a permitir que solicites las licencias a través de estas entidades y les pagas a ellas y supuestamente serán de más ágil resolución. Y el ayuntamiento pues aceptará esa certificación favorable y ya irá al pleno o tendrá que decidir cómo aprueba esa licencia, pero ya no va a entrar en toda la tramitación del ayuntamiento, con lo cual se van a agilizar también todos los expedientes que tienen, sobre todo para los municipios pequeños que tienen pocos técnicos, ¿no? Entonces, si tú con una entidad de certificación te has revisado jurídica y técnicamente tu informe, sale favorable y el ayuntamiento simplemente digamos que lo convalida, se supone que podrías recortar hasta esos 3-6 meses. Vamos a ver cómo funciona ese rodaje y que los municipios también se sientan seguros a la hora de admitir estas entidades de colaboración. Eso es súper interesante, ¿no? Viene a ser como una OCT, ¿no? Pero sí, que gestiona el tema de las licencias y tener un certificado que el ayuntamiento lo convalida a través de otorgarte la licencia. Y digamos, eso sería como una especie de declaración responsable, ¿no? Que antes emitía el técnico, pero a través de un organismo competente regulado. Sí, no, lo tramitas como, o sea, los trámites así en la ley son licencia urbanística o comunicaciones previas. Todavía quedan vigentes algunas de declaración responsable, pero eso tenía un tiempo limitado que a lo mejor se va a volver a instaurar, ya veremos, para según qué tipo de trámites, ¿vale? Porque no es lo mismo reformar algo que ya existe, por mucho que tú hagas una reforma integral, si la haces por dentro, aunque toques forjados, si viene con un proyecto de un arquitecto, a ver, siempre que no incrementes volumen, superficie. Y luego entré, ¿no? Ahí que ahí tengo. Claro, pues con eso ya tendrían que ser rápido para dártelo. Entonces, eso sí, yo creo que definitivamente tendrían que ir por declaración responsable. Aunque la administración siempre tiene la potestad de después revisar todas esas licencias y las obras que se han hecho. Piensa que esas, claro, lo que se otorgue a licencia con esa certificación, ¿vale?, de las entidades de colaboración, ¿vale?, pues tú iniciarás la obra, lo harás, pero luego el final de obra te lo va a dar el ayuntamiento. O sea, va a venir a ver que has cumplido. Me refiero, o sea, ellos no pierden un poco esa cadena de revisión y de control, pero es verdad que se les va quitando
Eso que digo yo, esa grasa saturada que tienen ahora, que es la queja de ellos, que dicen que no dan abasto, que tienen pocos medios y tienen muchos expedientes. Bueno, pues tienen que confiar también ellos en estas entidades para que les ayuden a agilizar. Y no, obviamente no en todo, en temas de urbanizables, o sea, en desarrollo de suelo ahí no van a entrar, ¿no? Pero bueno, esos son temas más gruesos. Ahora, esas licencias que se piden sencillas, que se quedaban atascadas por el orden de cola que entraban, pues sí que se agilizará mucho. Pero porque eso del orden de cola también, como no tienes una fecha estimada, es muy relativo. A lo mejor pues una es más rápida, una es más lenta, nunca sabes. Claro. Con estas entidades ellos en teoría te pueden garantizar un tiempo. Sí. Pues eso es muy interesante para el promotor, porque lo que hablábamos antes, el promotor pone todo su capital, mucho peor aún si tiene que financiarse, como ya has dicho, que a partir de desde la crisis que tuvimos 2008-2010 no hay prácticamente financiación. No, y tiene que estar tan garantizada todo que no te la quieren dar hasta que no tienes la licencia. Y tampoco quieres iniciar los trámites para la licencia si no tienes garantizada la financiación, ¿no? Es un poco esa pescadilla que se muerde la cola. Es todo tan complejo. Y después, si conseguimos todo esto, conseguimos empezar la obra y después vamos jugando con el tiempo de financiación, de evoluciones, etcétera, y conseguimos llegar, después tenemos el último eslabón de la cadena, que es el final de obra. Que todos sabemos que nos pasa muchísimas veces, que tenemos la vivienda pues totalmente terminada, tenemos el comprador que quiere comprar ahora. Y entrar y no puede, porque no le puedes vender hasta que tengas... Exactamente. Claro, ahí vuelve otro... Yo creo que eso es lo más perverso de todo, ¿no? Porque tú has hecho el esfuerzo, tú has pagado todo, has terminado, tienes el proyecto listo, tienes el final de obra de los técnicos. O sea, está construido listo para entrar. Certificado por el técnico y tienes la persona que la va a comprar y que de ahí vas a ganar tu pequeñito tanto por ciento, que la gente se cree que el promotor gana muchísimo y tendría que ver los márgenes que tiene, y ahí tampoco le dejen vender la vivienda porque está pendiente pues de un final de obra que no sabemos exactamente lo que va a para que te puedas conectar, ¿no?, a los servicios, suministros, etcétera. Es verdad que, por ejemplo, en Madrid ya lo han regulado, que también puedas presentar el final de obra por declaración responsable. Con lo cual, eso ya te daría la libertad para que puedas hacer ese enganche a los suministros y pudieras hacer la transmisión ya de la propiedad en menos tiempo. Pero volvemos a tener esa facultad de revisión por parte de la Administración del cumplimiento. Claro, ahí es verdad que hay que hacer un ejercicio por parte de los promotores. Y digo todos, porque hay algunos que lo hacen todo muy bien y algunos que se despistan un poco. Sí. A veces es casi desconocimiento o no tener casi, te diría, un contract manager que al final es el que te gestiona como todos esos tiempos y toda la documentación, ¿no? Y tenerlo todo muy bien organizado y bien documentado para que cuando vengan a revisar ese final de obra, que tú ya habrás podido vender y todo, pues esté todo bien. Y no te echen algo para atrás y te digan, oiga, usted es que se ha excedido de la obra, claro, porque no la ha ejecutado conforme el proyecto de ejecución que usted me presentó. Claro, ahí el ejercicio de responsabilidad es de que hace la promoción y la construcción, ¿no? Y hay que ser también más rigurosos, haciendo un poco de autocrítica, que también todos somos parte de este engranaje y hay que mirarse un poco algunos fallitos que a veces se hacen. Sí, y bueno, cuando el comprador va a través de un abogado, que tú lo eres, siempre va a tener que explicar que está sujeto a revisión, que por mucho y frena, al comprador frena. Sí, y lo que se podría hacer es una mini retención del precio, lo de siempre, ya volvemos. Algunas cositas, clausulitas, estas de último minuto, porque lo que quieres es que, digamos, el tráfico jurídico fluya y todo vaya bien. Pero ese componente de riesgo está por todo, porque además, sobre todo en el momento que nos encontramos, desde, pues te diría, desde que salió casi la ley de urbanismo, la primera, ¿no?, la LOUS en el 2014, bueno, hemos tenido un exceso regulatorio. O sea, de hecho salió la del 2014, luego se derogó por la del 2017, ahora se está intentando, ya no sé si cambiar, modificar la del 2017 o derogarla y sacar una nueva. Bueno, a ver, que el lapso de tiempo es muy poco.
Y en ese lapso de tiempo tú te encuentras que estás tramitando todo tu procedimiento para que te dé una licencia y ya te han dado la licencia, pero empiezas la construcción, etcétera. Y cuando todo acaba, pues a lo mejor te encuentras que te ha cambiado la norma durante 20 veces y tenías que aplicar algo que no te diste ni cuenta que se tenía que aplicar en ese momento, porque encima ahora ya juegan a hacerte cosas retroactivas. Eso y te iba a preguntar, ¿no? el carácter retroactivo de esto, que no, tampoco lo sabes, ¿no? Claro, pero en teoría no. Pero a mí, bueno, veo que hacen unas interpretaciones así un poco laxas de la ley cuando interesa. Y estamos hablando de, digamos, promotores que estamos muy relacionados con el sector y profesionales. Mucha gente que empieza en el mundo de la promoción no tiene esa experiencia y tampoco está tan relacionada en el sector. Es que eso ni se lo imagina ni lo sabe. Eso, vamos, yo lo llamaría profesión de riesgo ahora mismo. Porque Es que empezar creyendo que es tan fácil poner 4 piedras y vender, ojalá. Hubo un momento en el que fue así. Y de hecho, muchos constructores se acabaron convirtiendo en hoteleros. Porque construían, y veían, oye, esto da mucho negocio, ¿no? Y bueno, se fueron especializando cuando la normativa era prácticamente inexistente, ¿no? Y lo han hecho muy bien y se han profesionalizado y además pues han sacado adelante. Pero luego hay mucha gente que se ha metido también de un sector al otro y ya no es tan divertido ni es tan fácil, porque ahora es un exceso regulatorio y un cumplimiento tan brutal que tienes que hacer. O sea, nosotros en turismo creo que identificamos unos, te digo, 70 trámites alrededor de la apertura, explotación de un hotel. Que tienes que tener 2 documentos específicos, o sea, en todas las materias que aplica, ¿no? Porque claro, aplica sanidad, aplica medio ambiente, aplica pues, la edificación, ¿no? El código técnico, muchísimas cosas. Y entonces, venga, suma y símile, la ley de actividades. Claro, al final se convierte en una profesión muy hiper especializada. Y que poca gente puede afrontar. Estás limitando, estás cerrando muchísimo las posibilidades de una persona un poquito más convencional que pueda empezar en este mundo. Ya tienen que ser profesionales que están ya curtidos en este mundo, que puedan desarrollarlo. Esto es una tendencia que tú lo has dicho muy bien, profesión de riesgo, pero si hacer una promoción es profesión de riesgo, ¿cómo vamos a poder generar vivienda? Que es otra situación súper crítica actual. Demonizando los precios de los alquileres. Yo he vivido en Ibiza hace muchos años y ya hace 15 años había un problema enorme con los precios de la vivienda que veo que está pasando ahora aquí. Pero es un tema de que es que no hay oferta. Ya. Y si nadie puede construir porque la promoción es prácticamente un suicidio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo lo veis vosotros? Claro, o sea, a ver, en este sentido sí que hemos estado apoyando esta nueva ley que se tiene que aprobar de los proyectos residenciales estratégicos, que supuestamente va a agilizar la tramitación para el desarrollo de los suelos urbanizables, que es donde se encuentran secuestradas esas 20.000 viviendas que se tienen que poner a disposición. Y además la obligación que va a tener el promotor es que, fíjate que la norma te dice el 50% para vivienda con algún tipo de protección, que puede ser ahora esta figura nueva de vivienda de precio limitado. No sé qué es, si luego lo puedes explicar. Si luego te explico, vivienda de precio limitado o vivienda de protección oficial, ¿no? Son distintas. Y entonces, además, cuando tú haces un desarrollo de urbanizable, el 15% se lo tienes que ceder al municipio. Y esta misma norma obliga a que el municipio en ese 15% ponga también vivienda de protección oficial, con lo cual habrá una proporción de un 65-35. O sea, realmente vivienda de precio libre quedarán un 35 y viviendas con algún tipo de protección un 65. Esto se hace para desatascar y para poder poner a disposición de la población balear, eso sí, residentes en Baleares, vivienda a precio asequible, que ese es el problema, porque claro, las viviendas de protección oficial
que puede ser de venta o de alquiler. Bueno, funcionan mejores al final los alquileres porque la gente pues va cambiando de situación y va mejorando, y entonces pues ya suelta esa vivienda de alquiler y ya se va o a un alquiler libre o ya se compra una vivienda, ¿no? Entonces se quiere fomentar un poco más el alquiler, y eso lo que facilitará es que los que residimos aquí durante más de 5 años de forma continuada, ese es el requisito de la ley, en todas las Baleares, obviamente, bueno, pues tendremos derecho a acceder a ese tipo de viviendas. ¿Qué pasa? Ahora vamos a lo que querías hablar, de esas viviendas de precio limitado. Esas viviendas de precio limitado no entrarían, digamos, en el mercado libre, pero tampoco sería a viviendas de protección oficial, que esas sí tienen un límite mucho más bajo, pero también tú tienes que cumplir unos requisitos mucho más exigentes. Estas viviendas de precio limitado serán para acceder tanto para la venta como para alquiler, ya hemos dicho residentes en Baleares, pero que no tengan ya una vivienda propia, ¿vale? Porque claro, esto es para dar vivienda a quien no tiene. Claro. Entonces, estará un poco por encima el precio de la venta de vivienda de protección oficial y un poco o mucho, depende de lo que se compare, por debajo de la vivienda a precio libre. ¿Qué se calcula? Que se podrán poner a disposición por un valor de unos entre 270.000 y 300.000 euros. Que la gente me dice, eso sigue siendo mucho dinero. Sí, cierto. Entonces nosotros lo que pedimos a la administración es que le den facilidades al consumidor final. Ya no decimos a los promotores, que además los promotores decimos, oye, si solo hacemos vivienda de precio limitado, a lo mejor no salen las cuentas. Por eso se salva que se puedan hacer esas de precio libre, un poco para compensar. Porque la gente, si no están mintiendo, los que digan que no le gusta ganar dinero para llevar una buena vida. Claro, sí, porque, es así. A ver, nadie va a cobrar un sueldo para empatar y malvivir. Todo el mundo quiere ir a mejor, ¿no? Pues los promotores también. Es que tienes que tener beneficio, que ya dices tú que no es mucho, pero bueno, algo... y en este tipo de vivienda te diría que es está extremadamente justo. Sí, y todo eso sí va acompañado de que esa tramitación de forma efectiva sea tan ágil como se promete en el papel. O sea, en la redacción de la ley se promete que esto será ágil. Se promete. Es una promesa en el sentido de que está escrito, ¿no? Pero esta promesa está fundada en algún documento, porque que el promotor gane nos interesa a todos, porque si el promotor gana, ¿no? Pues lo va a invertir en otro lugar. Claro. Y que al promotor le vaya bien, pues nos va bien a todos. Pero sinceramente, hablando de estas cifras, con los costes que hay de construcción hoy en día... ¿Ya has hecho de los cálculos? No, a mí no sé. Para mí sois valientes o valientes los que afrontan este tipo de operaciones. Para que salgan tienes que ir como un poco, digamos, a volumen. A ver, también es verdad que te digo, esta figura de los proyectos residenciales estratégicos, aunque lo principal es desatascar esos urbanizables que hay en los municipios, también dentro del suelo urbano hay algunas zonas ya declaradas urbanas, pero que no se han desarrollado y se han conectado, digamos, claro, a los suministros, etcétera. Entonces tienen que hacer, es una unidad de ejecución, se denominan así, y están pendientes de ejecutar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se les va a dar facilidades también aquí para que hagan eso, ejecuten, y también se les da un porcentaje de edificabilidad mayor del que tendrían. Vale. Bueno, pues para que al final te pueda salir. Esto lo podemos comparar muy bien con el sector del turismo. Cuando se aprobó la Ley 8/2012 de turismo y veníamos de esa crisis del 2008 que se arrastró durante mucho tiempo, y además teníamos una oferta hotelera bastante obsoleta y se quejaban de que teníamos los hooligans y que todo el turismo que venía era muy malo y se quería transformar al turismo de calidad. Hay un incentivo que se dio a los hoteleros, fue permitirles un poco más de edificabilidad para que pudieran mejorar su oferta, porque obviamente aparte de pernoctar y dar habitaciones, pues se dan otros servicios, ¿no? Y entonces pues muchos aprovecharon
para ampliar, para poder hacer un spa, zonas más de esparcimiento o bueno, pues estos hoteles más especializados pues en tema deportivo, pues un gimnasio más grande, lo que sea. Y eso impulsó y además tuvo, pues se diría, ese efecto dominó en el que se fueron arrastrando pues, las grandes cadenas, digamos, que quizá tenían más poder adquisitivo y se pudieron lanzar antes, empezaron a hacer uso de esta disposición adicional cuarta que se incluyó en esta ley y a los pequeños pues empezaron a ver que se podían mejorar y que les iba a ayudar. Ahora sí, la condición era que se mejorase todo. Ya. Pues esto yo creo que es una muestra y son... bueno, pues una valentía por parte de los legisladores en ese momento, ¿no? Que hicieron esa norma, apostaron en contra de, como siempre, la oposición y tal. Va a haber aquí como si hubieran crecido hoteles ahí rascacielos, que no es así. Se puede ahora comparar y decir, oye, si funcionó, aunque fuera con el sector turístico, tiene que funcionar con el sector residencial, ¿no? O sea, necesitamos, si nosotros vamos a volumen y tú sabes que cuando haces encargos de material, pues cuanto más pidas, más capacidad, digamos, de negociar un poco tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ir ahí a una. Sí, pero tienes que ser también capaz de soportar y sostener, digamos, la inversión en el tiempo, porque no es el tanto por ciento se va diluyendo con los años que vas tardando, ¿no? Obtención de licencia, ejecución de obra... Ahí volvemos al... Yo creo que es el nudo gordiano de toda esta historia, y aunque parezca mentira, está ahí. En ese ovillo que se ha liado, ¿no? Esa madeja, hay que deshacerla y siempre volvemos a las licencias y los tiempos de tramitación y la inseguridad jurídica, ¿no? Es que te tiene casi que gustar, porque dices, lo pongo en un fondo indexado que me da, no lo sé, el 3 o el 4%, es que gano más y lo diluyo al final en 5 años. Y me voy de vacaciones y me quito... el 25% en 5 años, es un poco va por ahí. Sí. Y ahora hemos estado hablando de promoción, que yo creo que es lo que hace falta, o la queja general, ¿no? Que no hay vivienda. No hay vivienda. Yo que acabé, digamos, tras la crisis, yo hago muchísima vivienda y proyecto unifamiliar de alto standing, pero lo que son bloques, edificaciones, es que nunca he colaborado en ninguno. Sé que se hacen, pero hay muy pocos. Y hay muy pocos, pues por lo que hemos hablado, por el tiempo, por la incertidumbre y sobre todo porque los costes de ejecución y mano de obra pues van creciendo y el nivel adquisitivo de la gente pues creo que no va creciendo en paralelo. Luego tenemos el otro sector, ¿no? Que es la unifamiliar de más alto nivel o lujo, como lo queramos llamar, que es un poco donde nosotros estamos un poco más trabajando, que es cliente pues tanto local o extranjero, que le encanta la isla, lógicamente, porque es un paraíso y quiere una vivienda aquí. Tenemos una serie de parcelas y luego tenemos una serie de edificaciones ya que son pues, susceptibles de remodelación o reforma, ¿no? Pues ahí empieza otra película que para nosotros, que estamos muy involucrados ahí, que es una película mucho, digamos, más personal, ¿no? Y que involucra a menos gente, pero que también pues, es como una... para mí es una película porque cada escenario es totalmente diferente. Necesitamos abogados, lógicamente, para consultar y creamos una incertidumbre total para la persona que quiere venir a invertir aquí, que creo que tampoco hay que demonizarla, ¿no? Es una suerte tener un paraíso Totalmente. En el cual incluso podríamos optar y elegir la gente que queremos que venga a colaborar con nosotros de alguna manera, ¿no? Porque tenemos un poco ese fuerte y ahí ya empieza la historia que tú me tienes que ayudar un poco interminable, ¿no? Yo no me atrevo a decir nunca ya ninguna fecha, ni cifras, ni tiempos. Yo ya voy con este plan, digo, mira, no sé absolutamente nada, coge un asesor legal que te informe, yo te puedo hacer el proyecto lo mejor que pueda, pero no te puedo dar ninguna estimación de fecha, porque es... Yo, la verdad que lo paso mal porque no, como tú, o sea, cuando dicen, bueno, ¿y esto cuánto tarda? Entonces, al final le tienes que decir, o sea, esto, si todo está bien hecho desde el principio y no cambias de opinión, porque claro, luego hay que decir, bueno, es un tipo de clientela que yo creo que además, o sea, valoran más lo que tenemos nosotros que nosotros mismos. Sí, por supuesto. O sea, ellos valoran más nuestro entorno, lo cuidan más. O sea, a ver, hay sitios que ya, digamos, con los años y muchos años se han destrozado un poquito, ¿no? Que ya los vemos, bloques ahí todos juntos, al lado del mar.
Pero bueno, que aún así, yo cuando son clientes extranjeros, todos quieren que los materiales sean de aquí. Sí. O sea, lo único que piden más o menos es que les puedas dar ese servicio pues como más personalizado, que les atiendas cuando te llaman y lo necesitan, ¿no? A lo mejor, digamos, son un poco más exigentes, porque claro, cuando tú vas a hacer un edificio, pues obviamente es entre el constructor y el promotor. Cuando es un particular, está muy encima, porque es una ilusión, lo que tú dices. Claro. Vienen al paraíso, o sea, los Exacto. que hemos nacido aquí tenemos la suerte y nos ha tocado el premio, ¿no? Exactamente, sí. Entonces tenemos que ser generosos y yo creo que siempre lo hemos sido. Sí. Entonces tenemos que poder saber compartir. Es verdad que habrá que poner un poco unas reglas, Lógicamente, ¿no? y estrictas. Porque lo que vale es nuestro entorno y nuestra cultura y no la tenemos que perder. Pero a mí me hace gracia, por ejemplo, te digo los alemanes, ¿no? Con los que he tratado como un poco más. No hablo alemán, pero en inglés. Y muchos ya aprenden español y les encanta. Les encanta, o sea, recubrir la casa de piedra en el campo y utilizar piedra de Sant'Agnino. O sea, es que quieren una casa mallorquina, ¿no? Redecorada un poco a su gusto, pero son los primeros que se preocupan por conservar lo nuestro. Entonces, ahí yo creo que deberíamos, al revés, mirarnos otra vez a hacer esa autocrítica, decir, ostras, es que vienen de fuera y se preocupan más por mantener lo nuestro a veces que nosotros mismos, ¿no? Luego, por otro lado, está esa idea de que son ricos, no sé qué. A ver, en proporción no se hacen tantas. Aquí nos hemos dado cuenta de un problema de cuando se hacen los cálculos del precio de la vivienda en Baleares, como es verdad que durante mucho tiempo, en proporción, se sacan más viviendas unifamiliares, pero porque no se sacan casi ninguna plurifamiliar. No se atreven. Claro, no es que se hagan muchísimas, simplemente es que de lo poco que se hace es más agradecida hacer esta, por supuesto, tiene menos complejidad, pero claro, cuando se hacen los cálculos y el prorrateo del precio de la vivienda en Baleares, aquí sale muchísimo más cara en proporción. Y dices, a ver, claro, pero no es real. Porque me estás poniendo viviendas de 8, 7, 12 millones de euros en comparación con 200.000, 300.000, obviamente me va a subir la media. O sea, lo que hacen estas de alto standing nos están subiendo la media de la estadística. Entonces, tampoco en Baleares es que todo sea tan carísimo en plurifamiliares, que es caro, no digo que no. Pero cuando se hacen estas medias sale todavía más caro. Mucha gente, ¿qué le pasa al mallorquín? Bueno, yo me he encontrado situaciones que te puedes morir, o sea, morir de la vergüenza y ya te da esta risa. Pero un mallorquín que vende su casa familiar, no sé qué, y el día de la compraventa decir que no la vende. Pero podría haber sacado más. No me ha discutido el precio. Suele pasar. ¿No? Y echarse atrás. O decir, he visto, no, es que a mí también me gusta, porque el comprador le dice, pues mira, ahora yo pues haré este proyecto y haré esto. Y dice, yo también lo puedo hacer esto. Y decir que no vende. A ver, ¿no? Sí. No es mayor que... O esperar a vender porque todo sube. Que aquí también volvemos otra vez un poco a todos. Digo en general, porque, claro, estamos demonizados aquí los promotores. Sí. Pero esas personas, familias particulares que tienen pisos en alquiler y que también prefieren darlo como alquiler vacacional porque les da mayor rentabilidad. Hay muchas viviendas que están así y son de particulares, no son de empresas que tengan grandes tenedores que se dediquen a esto. De estos habrá 2, pero son muchos particulares, ¿no? O que quieren, pues yo subo el precio del alquiler porque está muy alto. Claro, todo el mundo quiere ganar más, pero luego salen a la calle a manifestarse. Claro, pero rechina un poquillo. Demonizamos al promotor, pero el promotor es una persona, un grupo de personas que asumen un gran riesgo para empezar un proyecto que luego va a beneficiar a muchísima gente. Claro, es que luego están los compradores que harán con eso lo que quieran. Bueno, y aparte, durante el proceso,
que a veces con la administración da la sensación como que hay como un bloqueo, o que la tendencia es que no se construya, ¿no? Para no beneficiar a lo mejor a estos promotores, especuladores, ¿no? Que parece a veces que están vistos así. Ponen aquí, sí. Pero ¿cuántas familias van a trabajar en esa construcción? Eso se tiene que valorar, obviamente. Ahora entramos ya en el otro tema. El otro barrizal. Te los voy mezclando porque es que, claro, pero falta personal. Tú me explicando, interrumpiéndome, pero a mí lo que me pasa mucho es que vivienda unifamiliar, perfecto. Incertidumbre del proyecto, de los tiempos, bueno, da igual, se mentalizan y dicen, mira, quiero la casa en Mallorca. ¿Cuándo tendrá licencia? Pues no lo sé. Igual, la comunión de mi hija o cuando se case, pero ya veremos. Compro la parcela. Empezar el proyecto. Sí. Terminamos el proyecto. No tenemos licencia. Licitación, que son la otra fase compleja de un promotor o de una persona que quiere empezar un proyecto, ¿no? Tú consigues licitar. Ahora irás, tú ahora me explicarás el problema que hay, que no hay trabajadores y mucho menos empresas cualificadas. Esto bien, tenemos ahí bastante problemática en el sector de la construcción. Tú imagínate que consigues de estas empresas, que es la que tú quieres, y consigues que te liciten la obra, que eso ya es un milagro. Ya la tenemos licitada, ahí empieza. A ver, ¿cuándo empezamos? Sí, porque que están los que hay. Es que no hay nadie libre. ¿Cuándo vamos a empezar? Lo tenemos todo. Hace 9 meses que tenemos el proyecto aquí dentro. Debemos empezarla en octubre, porque en verano tenemos moratorias de construcción en muchísimos sitios. ¿Y qué hacen? Es decir, como te den la licencia en febrero o marzo, ¿qué hacemos? ¿Esperamos otro añito más después de pagar absolutamente todo? Para mí esto es que no tiene sentido. Me lo tomo un poco con humor, pero es... Claro, esto es en nuestro día a día. Sí. Y creo que mucha gente no es consciente, porque ven la promoción, han vendido todos los pisos, estos aquí van a ganar un dineral. No, perdona, es muy complejo. Y en la vivienda unifamiliar a pequeña escala pues nos pasa muchísimo esto. Intentamos organizar, claro, el constructor tampoco es una mega empresa que tenga 200 o 400 trabajadores. Es una pequeña empresa que puede coger 2 proyectos al año, que 20 familias dependen de eso, y que le des la obra en octubre o se la des en febrero o marzo, le estás desbaratando toda esa infraestructura económica y funcional. No, claro. O sea, alguien que, por ejemplo, está en una vivienda de alquiler mientras está haciendo su casa, ¿no? Y yo qué sé, pues se le acaba hasta el contrato de alquiler y todavía no tiene la casa. Claro. Y no le quieren renovar y se tiene que buscar otra casa de alquiler. O sea, hay mucha casuística y muchas problemáticas alrededor de de todo el sector en sí, porque claro, ahora hemos trasladado ya a la parte de que tenemos la licencia y queremos empezar a construir. Entonces estamos en esa otra problemática de la falta de personal y personal cualificado. Claro, la gente cada vez está yendo menos a los trabajos físicos, ¿no? No hay relevo generacional en las empresas. No hay relevo. Es verdad que yo creo que con el tiempo y así como van las cosas rápidas, pues veremos un poco más que se irá implantando lo que se llama la construcción industrializada. Ya sé que aquí en Baleares parece inviable. Complicado, te iba a interrumpir porque lo veo muy complejo. Aquí tener fábricas para esto es muy complejo porque, a no ser que realmente todos estos mega macro proyectos que se tienen que sacar adelante y tal, pero cuando se acabe... Eso sí, pero la topografía del proyecto, la estética general de la isla... Bueno, es verdad que este tipo de construcción es pues no da lugar a la creatividad del promotor o del arquitecto, o sea, tiene muy poco margen de maniobra. Yo creo que irá, como todo, mejorando y habrá más posibilidades, porque al final siempre está el I+D, ¿no? Y la tecnología está ayudando mucho. Vamos a tener que empezar a hablar o pensar más robótica dentro de las construcciones. O sea, si no tenemos personal humano cualificado, pues no sé, alguien tendrá que inventar un robot que haga cosas que no quiere hacer el ser humano, ¿no? Porque es que no sé dónde está la problemática. Bueno, volvemos otra vez a esa falta de mano de obra porque no tenemos vivienda y no pueden venir. Algo que vuelvo a comparar otra vez con el sector hotelero, porque como estamos muy de la mano en estas cosas, claro,
podremos poner estas viviendas de precio limitado en alquiler a disposición de este tipo de empleados, pero no serán empleados que puedan venir de fuera, porque tendrán que llevar 5 años residiendo aquí de forma continuada. Está complicado, ¿no? ¿Tendremos que hacer entonces promoción propia solo para empleados? Quizá debería inventarse una figura de vivienda que solo fuera para dar, pues como hacían antes, ¿no? Igual que tienen los temporeros en los latifundios agrarios, ahí en el sur de España, que tienen barracas, que no me gusta eso, pero me refiero, tienen zonas donde los temporeros, pues un poco, poder darle esa vivienda para pernoctar mejor, ¿no? Estilo co-living o algo así. ¿Y no sería un poco más fácil poder dar fechas? Bueno, eso también, claro. O sea, a ver, eso con una buena programación. En las empresas privadas no pasa eso. O sea, ahí todo el mundo tiene calendarizado el siguiente paso, ¿no? Hay un plan de acción. Y luego entras en la maraña administrativa, que el tiempo ahí se diluye y es lo que te rompe los esquemas. Y gente, por eso tú dices, que ya no viene a invertir, que también ya les va bien a los que no quieren que venga. Luego para mí ya entra un tema casi empático, que es, yo ya doy por hecho, estáis vosotros para pelearlo esto, yo le agradezco que hayas venido, es decir, tenéis que pelearlo con los tiempos, pero nosotros ya nos hemos medio rendido, es decir, ya nos hemos rendido a los tiempos, será cuando será. Pero la falta, por ejemplo, de poder comunicar o dialogar una situación de sabemos que tenemos moratoria en junio, hace un año que tenemos el proyecto, estamos a 2 meses o 1 mes y medio de octubre, que es cuando necesitamos empezar, no hay ninguna persona que pueda tomar la decisión de decir sí empezar o cualquier mecanismo de poder apretar o forzar esa situación. Eso te crea una ansiedad que no es gestionable, porque es que no sabes, estás peleando, llevas un año esperando, te quedan 2 meses para empezar, está todo el mundo preparado, ya no solo el promotor especulador malo ni los técnicos. Ya. Son los trabajadores, sobre claro, todo, porque tienes que tener ocupados, ¿no? Hay 50 o 100 personas entre todos los gremios que están esperando poder empezar la obra y no puedes. Sí. No, chicos, perdonad, no empezamos en octubre, pues me voy a otro sitio. No, empezáis en junio y es súper complejo. Tremendo. Hombre, aquí los municipios son los que tienen las competencias urbanísticas y en este sentido, en sus ordenanzas, es donde regulan pues precisamente el tema de no hacer las obras en temporada alta, en zonas turísticas. Yo creo que casi todos, da igual, en verano no hay que molestar a los vecinos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, ni que te pongas a hacerlo en sábado. Podrían dar un cierto margen, ¿verdad? Que la obra en verano hace mucho calor y lo que hay que hacer es que se empiece a trabajar prontito y se acabe prontito para que no se nos achicharre, ¿no? Se acorta la jornada, lo que sea. Hay muchas fórmulas. Nosotros como asociación, pues sí que vamos a los municipios y pues con nuestra lista de requerimientos a la administración y queja de nuestros asociados de, oye, que nos han dicho que aquí pues se está tardando mucho tiempo en darse esta licencia, esta en concreto no, o sea, tantas licencias, el tema de las ordenanzas, habría que encontrar una fórmula para permitir que continúe la actividad. Entonces, en algunos municipios, como en Calviá, por ejemplo, se permite hacer algunas cosas, aunque sea en temporada alta, no las de ruido, pero sí que puedas trabajar en interiores, algunas labores. No paralizar la obra como hacían antes, que ya se dieron cuenta que esto era una barbaridad, pero por lo menos se permiten hacer cosas. Si tú tienes ese escenario claro y no te lo van a cambiar de un año para otro, que esa es otra, a peor, porque si es para mejorar, bien. Entonces, tú te puedes programar. Ahora, claro, luego me sacan cada año, modifican las ordenanzas y de repente, no, pues este año no puedes. Tú tienes eso que decimos, o sea, tú haces tu contratación a 2-3 años vistas, bueno, al periodo de la licencia, ¿no? Que es el que tú tienes, de 2-3 años para ejecutarla, que todo el mundo quiere que se haga en menos tiempo. Ya tienes tus penalizaciones en tu contrato, etcétera. Pero claro, los constructores te ponen esa cláusula de reserva de, oye, que si no viene por cuestiones mías y tanto si el promotor hace cambios como si la administración lo paraliza, no me quiera repercutir a mí, ¿no? el coste que supondrá tardar más tiempo en ejecutarlo, ¿no? Entonces,
Siempre estamos así y los promotores pues intentamos desde la asociación tener ese diálogo. O sea, vamos a los municipios, vamos al Consell, vamos al Govern y vamos hablando pues un poco con esa hoja de ruta y esas quejas que tenemos en general para buscar soluciones que se puedan materializar. O sea, desde aquí, quien quiera hacernos llegar, sobre todo soluciones, ¿no? Porque los problemas creo que ya los tenemos bastante detectados. ¿Y tú puedes empezar una obra por declaración responsable? ¿Es legal a los 3 meses o no es legal? ¿O, No. hay una delgada línea? ¿Cómo funciona esto? O sea, ahora mismo obra de nueva construcción, no. Si es, por ejemplo, una reforma, aunque sea integral, y tú has presentado el proyecto y han pasado los plazos y no necesita informes sectoriales y no hay nada que, digamos, interrumpa, tú podrías solicitar que se te reconozca el silencio positivo. A ver, aquí quiero decir una cosa a oyentes, porque la gente se cree que el silencio positivo opera solo porque ha pasado el tiempo. Ya. No, tienes que comunicarlo a la administración y tienes que pedirle que emita un certificado de silencio positivo, ¿vale? Aunque no haya entrado a resolver. Si no emite ese certificado, entonces sí tienes un plazo en el que le puedes comunicar a la administración que como no te ha emitido el certificado en plazo, en tanto tiempo tú ya vas a iniciar la obra. Y ahí, bueno, pues tienes documentado jurídicamente y conforme a la ley que ya puedes hacerlo. El problema es que hay gente que no sabe hacer estas tramitaciones y tira para adelante. Y luego vienen pues los inspectores, porque no sé cómo se organizan, pero los departamentos que mejor funcionan son los de inspección. Sí, yo te iba a decir eso. Y yo digo, a ver, la DT, por ejemplo, ¿no? Que es nuestro monstruo aquí en Mallorca, en Rústico, yo le digo, oye, ¿cómo lo hacéis? Porque si implementarais cómo funcionáis vosotros en el resto de áreas de urbanismo, esto tendría que funcionar fenomenal. Os multiplicáis, estáis por todas partes y vamos, aquí todo el mundo cumple los plazos que no veas. Pues se lo tendrían que tomar tan en serio las áreas de urbanismo y de obras, etcétera, ¿no? Es curioso. Sí. Sí, donde hay recaudación. ¿Dónde está la multa? Y tú has dicho que se puede hacer, digamos, en lo que es una reforma. Porque eso era el siguiente punto que yo quería tratar contigo. Tenemos ya claro, nos damos por vencido de que una licencia de obra nueva, pues bueno, eso va a ser una carrera de ultra distancia. Ya no de larga distancia, sino ultra distancia. Y si es rústico ya... Maratón. Maratón. Rústico ya, bueno, ya veremos. Una trail, ¿no? Sí, crecerán los niños y bueno, veremos, envejeceremos juntos. Sí. Pero una reforma, para mí ese punto es el más conflictivo, porque es una vivienda que ya está hecha, sí. Si no es susceptible de ampliación. Si no amplías ni... Claro, yo entiendo que cumple todos los requisitos urbanísticos, lo que quiere hacer es una reforma lógicamente integral para que quede bien. Ahí tenemos el limbo de la declaración responsable obra menor, que al principio funcionaba bien. ¿Qué pasó? Que con lo diluido de las licencias todo el mundo optó por esa vía, aunque todos ganáramos menos, porque es verdad que todos los técnicos preferiríamos hacer un proyecto de obra mayor, mucho más completo, ¿no? Que un proyecto de obra menor, pues todo el mundo tiró por ahí y ahora se volvieron a demonizar, están súper perseguidas y ya no sabes lo que es una obra menor, porque en Ibiza es una cosa, en Formentera es otra y en Mallorca depende de la localidad. La norma es la misma. Yo sigo sin entenderla porque me hablan de tantos por cientos, el tanto por ciento depende si actúas en toda la superficie. Digo, pero si yo solo cambio la baldosa y pinto, no lo sé, es complejo. Luego si tienes que modificar una pared... O depende del importe de la obra. Claro, lo del importe, por ejemplo, en Ibiza no hay límite de importe, aquí el importe es mínimo y cómo jugamos con eso, si una cocina casi ya es el importe o cómo va, dónde está el límite. Creo que ahí sí que debería haber un mecanismo de agilizar las reformas y tú poder presentar un proyecto, pero volvemos a lo mismo, declaración responsable, luego no sabes. Es verdad que todas las viviendas en Baleares tienen algún tipo de afectación. Sí, ahí... Nos ha pasado muchísimo también de ver viviendas
que lógicamente no han sido modificadas, pero la planimetría que tiene el ayuntamiento, el organismo competente, no coincide y ya está considerada como ilegal, aunque tú mires el IDIP y veas que esa piscina, pues por ejemplo, nunca había sido circular y siempre había sido rectangular, y estamos, bueno, siempre un poco con que necesitamos de vuestros servicios. Sí, total. O sea, el trabajo no nos falta. Es que es complicado. A ver, yo me divierto porque me lo tomo ya como un juego. Sí, Voy a buscar ahí dónde está el gazapó. Sí. Porque, por ejemplo, en Rústico, Bueno, ¿no? Rústico ya da miedo. Ahí ya, pues vamos, tenemos que mirar las fotografías desde el 56 para ver cómo ha ido evolucionando, porque es verdad que en esta isla, pues yo lo entiendo, ¿eh? Y tenemos que irnos atrás en el tiempo, en los años 60, 70, incluso 80, pues la gente tenía su casita en el campo y no pensaba que tenía que pedir permiso para nada, y se hacía una ampliación y el Sefred se convertía en piscina. Claro. Y se quedaban ahí encantados. Y luego vienen uno y dice, pues esto se queda fuera de ordenación, pero si lo tocas ya has perdido esa prescripción, así que ya lo tienes que tirar porque ya no puedes legalizarlo. Y claro, la gente no quiere perder sus cosas. Y entonces ahí te encuentras auténticos dramas. No todo el mundo tiene capacidad para afrontar demoliciones, procedimientos, etcétera. Y luego estamos con el tema de, claro, cuando tú haces una reforma, imagínate, aunque sean legalmente construido y presentas comunicación previa, y luego te vas, yo qué sé, te pasas el ya que estamos, ¿no? Porque es un poco así. Sí. Hombre, es que ya que estamos y estoy cambiando esto, pues ya voy a cambiar las puertas, pues ya voy no sé qué. Pues ya tiro esta pared y me amplío esta habitación. Y claro, ¿qué haces? Puedes presentar un máximo de 3 comunicaciones previas en un año, pero no pueden exceder de tanto dinero. ¿Cuál es el dinero? ¿Pero cómo va esto? Ahora no me acuerdo. Pero hay un límite. No, sí. Creía que no, pero creía que era por... Sí, yo creo que... Ahora no te diría... Bueno, no sé, es que lo tendría que comprobar, pero vamos, te digo 30.000. Pero lo hay, sí. Es decir, bueno, o criterios interpretativos claro. que hacen esto, ¿no? O sea, sobre todo el porcentaje, ¿no? Si es el 50%, 60% de la superficie. Y entonces, de repente viene un inspector de esos que se multiplican, que hemos dicho antes. Perdona que te interrumpa, pero ahí se lo han mirado. Sí, decir, porque se lo miran. Claro, pero se lo miran, mayor, no. Claro, no, se lo miran también y luego la revisan. Pero y claro, vienen a ver o te denuncia un... A ver, es que ellos... O sea, tú puedes empezar 15 días después de haber aprendido. Bueno, si es muy, muy menor, puedes empezar al día siguiente. Si ya vas con un poquito de cuidado y dices, bueno, mira, que un arquitecto me haga un proyectito... y yo me quiero curar en salud, que quiero hacer las cosas bien, y es mejor que no te paralice, que ahí es donde iba, que no te paralice un inspector y te diga, esto, tal, tienes que hacerme un procedimiento de legalización. Entonces esa reformita que tú ibas a tener hecha en 3 meses entra, digamos, en la maraña de las licencias y ala, te deja la obra ahí parada pues 1 año, año y medio, para legalizártela, porque era legal, o sea... que simplemente habías evitado a lo mejor ir por licencia urbanística. Exacto. Para evitarte el 1 año y medio en que te dieron esa licencia, ¿no? Entonces, claro, entiendo que todos queremos jugar un poco a la trampa, pero no por hacer la trampa, porque no es que haya trampa, es que tienes que buscar la fórmula más ágil para ti, ¿no? Y es lo que decimos, o sea, es que a lo mejor yo estoy viviendo en una casa de alquiler y me quiero ir a mi casa y me tengo que ir dentro de 3 meses, que me sale más caro pagar un alquiler y la reforma. No tienes opción. No, ya a nadie le importa. Y a los funcionarios que se tiran ahí horas quejándose de tantos expedientes que tienen, y los políticos que tienen, pues no les ponen los medios, y discusiones que tienen internas, al final tú eres el perjudicado y a nadie le importa el daño económico patrimonial que te está haciendo, ¿no? Esto ya digo de, pues eso, cosas de particulares, ir por casa. Yo creo que si cuantificasen el perjuicio económico que causa esta dilación de 1 año y medio, 2 mínimo, nos vamos a millones de euros en total. Sí. Y ahí sí, millones de euros, y luego también la cantidad de gente que no se atreve a hacerla. Porque yo sinceramente ya no sé explicar lo que es una obra menor. Yo me creía que lo sabía, pero ya no lo sé. Ya no lo sé. Prácticamente casi todo es obra mayor, y cuando tú le dices a una persona que acaba de desembolsar una cantidad económica muy importante en una vivienda que no es habitable, ya, mira, tiene que acondicionar, o que es semihabitable y necesita reformarla, esa persona que va a esperar 2 años para la licencia,
no quiere esperar. Y la que espera, pues ya se La que olvida. espera, desespera. No, y si entra a vivir en la vivienda, probablemente ya no vuelva a salir para hacer la reforma. Ese es un punto que también perjudica económicamente a todos los gremios que estarían involucrados en esa obra. Sí. Bueno, ahora como no les falta trabajo, ¿verdad? Es más difícil encontrar a alguien que te venga a hacer 4 cositas en casa. Muy difícil. Todos quieren irse a las grandes obras. Entiendo, porque les dan mayor beneficio, ¿no? Sí. Luego vas ahí los chapucillas y a ver a quién vamos a reclamar. Que también luego estamos en un poco esa intromisión en el sector de la construcción, ¿no? Ahí, pues hay de todo, en la viña del Señor, como quien dice. Sí, pero esto de comunicación previa, ¿cómo la definirías? Si la tuvieras que definir, ¿qué es para ti? A ver, ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta dónde llegaría la interpretación, claro, digamos, ¿no? Es que dice que son obras de escasa entidad, ¿no? Y de técnica sencilla. Pues no sé, o sea, realmente, si solo vas a tirar un tabique y no es un muro de carga, pues probablemente eso es obra menor o va por comunicación previa. Si tú cambias las ventanas, pues también. Ahora, si todo eso empieza a considerarse que afecta a más del 60% de la superficie de tu casa, ya nos vamos a licencia urbanística. Si el presupuesto de lo que hagas es menor de 3.000 euros y no afecta, digamos, a estructura, todo lo que afecta a estructura sí que se considera que tiene que ir por licencia urbanística. Lógico, porque oye, aquí tiene que estar supervisada ese tipo de obra por un técnico, ¿vale? No solo un constructor. Entonces, bien, ahora, si son cositas de menos de 3.000, la norma cambió y dice que no tienes ni que presentar una comunicación previa. ¿Lo que decías? Pues si yo cambio la cocina ya son más de 3.000 euros. ¿Qué será? El baño a lo mejor pequeñito y según lo que pongas. Ahí también es verdad, cuando hablábamos de los inspectores y los celadores que van a visitar las obras, muchas vienen por denuncia. Entonces, de los vecinos, porque hace ruido y como tú tienes que pedir licencias, pues te tendrás que defender. Entonces, por lo menos presenta la comunicación previa de lo que estés haciendo, ¿no? Para que cuando venga, problemas, si no la has presentado, es que después ya te mandan, o sea, no se puede legalizar por comunicación previa. Por muy poca cosa que hagas. Para legalizar ya te pide que sea licencia urbanística. Sí. Entonces, bueno, pues esas comunicaciones previas las hay de 2 tipos, además. Las que van con proyecto de arquitecto, pero aún así son de escasa entidad y de técnica sencilla. Y luego las que son, pues, 4 cositas, ¿no? Entonces también estamos a veces un poco en los criterios interpretativos de quien tiene que revisar esa solicitud. ¿Y hay algún procedimiento? Aquí sí que puedes ir por silencio administrativo, en teoría, ¿no? Si es una reforma, aunque sea completa. Se aplica, pero bueno, aquí te dice que si pasan los 15 días y no te han dicho nada, puedes iniciar la obra ya directamente, ¿no? Lo que pasa que o sea, de forma tácita te dice que el silencio es positivo, pero ya te da el permiso. No tenemos que solicitar el certificado de silencio positivo cuando la norma lo dice específicamente, ¿no? Aquí, bueno, pasado el plazo, si no te ha dicho nada el ayuntamiento, puedes iniciar. ¿Qué pasa? Que esas comunicaciones se revisan también. Y tú puedes haber empezado y de repente que digan, oh, no estoy de acuerdo, esto está mal, me lo tienes que subsanar. Y tú puedes hasta haber acabado. Y dices, bueno, al menos lo has acabado. ¿No? Por decir de alguna manera. Pero entonces vuelves otra vez, que tienes que hacer alegaciones, tienes que convencer al que lleva el trámite que está bien, a veces le tienes que explicar exactamente lo que se ha hecho, hacer fotografías de que no te has pasado en lo que has hecho. Vamos, que estás un poco ahí. Y no hay ningún camino planteado para agilizar este tipo de obras, ¿no? Que creo que sería una vía interesante en nada, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final yo creo que si funciona y funciona bien, pero vamos a tener que entrar en esa etapa de rodaje, sería a través de esas entidades de colaboración urbanística, ¿no? Que tú meterás un proyecto, ellos te informarán y bueno. Directamente a ellos, ¿no?
Esto sí. Lo que pasa es que está pensado para licencias urbanísticas. Las comunicaciones son sencillas. Tú las metes en el ayuntamiento y tienen su trámite simplificado. Pues a lo mejor si En tú tienes una principio- reforma, pues ya haces un proyecto completo y lo entregas a este organismo Exacto. de control externo. Allí supuestamente te ahorrarás plazos. Pero hay que esperar un poco a ver cómo ruedan. Cada municipio puede tomar la decisión de que no quiere aceptar este procedimiento. No sé en todos, ¿no? No, a ver, en principio nosotros con los que hemos hablado sí lo quieren, o sea, Palma lo quiere, Andratx lo quiere, o sea, hay municipios que sí, ¿no? Y tienen que simplemente un poco determinar cómo va a ser esa interrelación. Pueden desarrollar una ordenanza que diga qué competencias realmente sí podrán, o sea, qué competencias o qué fase de los procedimientos sí podrán asumir estas entidades o no limitarlas y decir que les parece que vaya bien para todo. Pueden no hacer esa ordenanza. Claro, ahí volvemos a estar en que tenemos que ir, pues depende del municipio que estemos, asegurarnos de que admiten este tipo de trámite previo para solicitar las licencias. Entonces, cuando nos digan que sí, pues ir a estas entidades, ¿no? Pero bueno, ya hay inscritas unas 3 y algunos colegios oficiales de aquí de las islas pues también quieren crear estas entidades y es un poco pues un tiempo de rodaje. Yo creo que por lo menos 6 meses, un año. Bueno, pero bueno, por lo menos vamos viendo un poco la luz al final del túnel. Arroja un poco de luz, ¿no? Sí, a ver, todo cuenta, ¿no? Pues poquito a poquito, no podemos pretender estar en la cima sin haber subido los escalones, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual? Sinceramente, tu opinión. A ver, yo soy optimista por naturaleza. Sí, no, debemos serlo, si no, no estaríamos aquí, pero bueno. Y veo que se hacen cosas y que hay interés. A mí lo que más miedo me da es esta confrontación política, ¿no? En la que no hay un pacto de vivienda, sino que se utiliza como arma arrojadiza de la oposición con los que están ahora y viceversa, ¿eh? O sea, me refiero, aquí da igual el color. En lugar de decir, mira, esto se tiene que sacar y se tiene que sacar como sea, sí, nos guste más o nos guste menos. Pero aquí todos tenemos que remar en la misma dirección. Claro, que es así. Entonces, eso daría seguridad jurídica y los inversores y las financieras pues también tendrían un escenario donde saben que pueden operar porque tendrían esa garantía, ese pacto de que nos pelearemos en otros ámbitos, pero el de la vivienda no se toca, ¿no? Y entonces a mí esa es la parte que no veo que haya esa predisposición. Me duele como ciudadana, ¿no? Y residente aquí, porque todos quieren que todos tengamos vivienda, pero se pelean para que no la tengamos. ¿Y sabes lo que veo yo? Que por suerte estoy viajando bastante y trabajando bastante fuera. Aquí creo que por un tema cultural, tú le preguntas a cualquier, bueno, universitario no lo sé, pero cualquier estudiante y no sabe lo que es un promotor. Muy poca gente. No sabe lo que es un promotor y luego, mucho menos, no sabe el riesgo que supone un promotor. Luego has hablado de inversor, que un promotor no deja de ser un inversor. Bueno, sí, a veces acompañado. Exactamente. Y el inversor sí que te diría que hay mucha más gente que te lo podría intentar describir, pero un tanto por ciento muy elevado sería con carácter negativo. El inversor es el que invierte para ganar todo él. Parece que son estos fondos buitres que aparecieron en su momento y tal, pero esto es hay que pasar página. Pero si no hay inversores, ¿cómo vamos a ver con buenos ojos todo esto de lo que estamos hablando? Yo creo que también es un tema, yo creo que es un tema cultural. El inversor será como será, lógicamente hay que regularlo, pero da la posibilidad al resto de empresas o personas a que puedan optar a un trabajo, al carpintero, al herrero, a cualquier gremio, que estos gremios, lo has comentado antes, a mí me pasa que yo amo la artesanía, soy fan absoluto de la artesanía y me cuesta, pues creo que no conozco ninguna empresa que el encargado tenga miedo.
Con todas las empresas con las que trabajo, no hay relevo generacional, vamos, en absoluto. Nadie se quiere acercar a estos gremios con la incertidumbre que hay. Creo que hay un trabajo que hacer. Creo que no hay que demonizar al inversor y hay que explicar lo que hacen, ¿no? Y hay un nicho, ¿no? También, por decirlo. Bueno, un nicho, eso es un nicho importantísimo. Llamamiento a los jóvenes que no tienen trabajo. Pero hay que explicarles, porque yo creo que no entienden lo que hay detrás de un proyecto. No, ¿sí? hay lo que tú decías, ¿no? Puede haber hasta 100 personas involucradas en algo que parece una vivienda unifamiliar. Pero que están esperando. Es que, claro, lo que no entienden es que esa decisión está afectando al inicio porque están preparados para en octubre empezar y si no empiezan, para ellos es un desastre, es una catástrofe. Ya. Les creas una incertidumbre en su pequeña economía personal, por eso se van. Claro. Yo cuando me voy fuera, nunca me iré de Mallorca porque me encanta Mallorca y la adoro, pero trabajo fuera y... Hay más facilidades. Es que la diferencia de un estudio como el nuestro, por ejemplo, que tiene las facilidades, nosotros estamos compitiendo con una losa del 70% encima de la espalda y arrancamos con el 70% menos de posibilidades que ellos. Y así todos estamos compitiendo, pero es muy complicado. Digamos, la carrera con zapatillas de esparto. Es muy complicado y tenemos todas las posibilidades. Pero bueno, tampoco va a ponerme en plan pero súper negativo, pero bueno, está ahí, pero o sea, es así, lo ves, se ve y se palpa. Pero lo que tú dices, yo creo que también tenemos esa labor de hacer entender a la gente que es un promotor. O sea, no lo saben. Porque podemos... pelotazo, qué pelotazo. ¿Y qué supone serlo? Claro, pero también... ostras... La gente también tiene que hacer ejercicios de tener pensamiento crítico, ¿no? No te creas todo lo que lees en los titulares de los periódicos o que te cuentan las redes, porque claro, aquí está sesgado todo ya. Entonces, ostras, infórmate un poco cuando quieras criticar algo. ¿Te quieres ir a manifestar? Bien, pero mira alrededor, haz un 360. Claro, ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Realmente por qué me estoy quejando? No hay vivienda. ¿Pero has mirado por qué no hay vivienda? ¿Estás mirando qué medidas se están tomando para que la haya? Manifiéstate para que se aprueben las leyes para permitir que se hagan estas viviendas. No para que se prohíba esta ley, no salga esta ley, para que nos quedemos 8 o 12 años atrás igual. ¿Cómo llega una manifestación? Llega porque le han dado una información. Ha captado esa información para ir, porque si no, no aparece, no se despierta y aparece ahí la manifestación gritando. Claro, pero la otra información no se la da a nadie, ¿no? Que parece una falta de desinformación y a mí me encantaría que se le pudiera explicar a un joven, ¿no? que quiere emprender, porque parece que el emprendimiento está como castigado aquí, que es un promotor y el riesgo que asume, ¿no? Y luego hay otro punto, viajando tanto y trabajando fuera. Nosotros, por suerte, pues estamos recibiendo reconocimiento fuera y trabajando en proyectos muy interesantes y vemos que el proyecto al exterior se valora mucho lo que puedas aportar. Y lo que nos ha pasado cuando hemos colaborado en muchos proyectos de aquí es que nos hemos presentado a un concurso que, bueno, entregas un sobre y el punto más importante es el económico o, bueno, lo que tú consigas ajustar el precio. Y no se da ningún valor a la estética que puedas aportar y a mí me da la sensación, no lo sé, que no hay un plan estético general de las islas. No hay, y creo que con el sitio, el lugar que tenemos, que es un paraíso, que no lo cambiaría por nada del mundo, me extraña que demos tanta importancia y hagamos manifestaciones para serie de puntos, sino que no le demos importancia a tener una coherencia estética, digamos, mucho más restrictiva que la que hay, que creo que ahí sí que la normativa debería hacer hincapié y valorar mucho el proyecto que le vas a aportar. Porque eso no me lo estoy inventando, es lo que me pasa fuera. Tú si afuera quieres ir a hacer un proyecto, miran quién eres, miran lo que vas a aportar y te piden que tú le expliques el proyecto que quieres hacer y le prestan muchísima atención y lo valoran. Y cuando yo veo eso digo, a ver, esto es que es surrealista. Y aquí no, aquí todo son pegas, retrasos y no hay ese valor añadido que tú le puedas dar, porque estás mejorando lo que hay. Creo que puedes aportar. Sí. Y es un punto que eso, pues... Ahora lo que se valora son las medidas estas de eficiencia energética y sostenibilidad. Pero está genial. Ahora, bueno, con lo que te doy mi opinión de ahí. Es verdad que la integración paisajística, esto pues en la Serra de Tramuntana, obviamente, sí, está en los municipios más pequeñitos, los pueblecitos y tal. Y en rústico también existe, ¿no?, esa normativa estética ya para preservar
un poco el entorno, pues en colores, materiales, que yo, o sea, la persiana mallorquina de toda la vida. O sea, es que además, si tú te fijas las casas antiguas mallorquinas que tienen estos muros gordos de piedra, es que claro, que son casas que son frescas en verano, conservan el calor en invierno, o sea, más sostenibles que eso, ¿no? Yo creo que deberíamos también, en lugar de hacer tantas, no sé, dirían, las licencias creativas, pues están bien, pero siempre adaptándolas al entorno. Yo aquí creo que sí que es una labor del promotor, que es el que pone a disposición las viviendas, ¿no? Bueno, el suelo, y da la facilidad para que se construya después y pone dinero, un poco haciendo esa labor para que sepa lo que se hace por parte de los promotores. Y luego los arquitectos, ¿no? Los diseñadores de los proyectos. Yo, pues que pasan por mis manos también, bueno, mis manos, no los proyectos para que yo los revise, pero bueno, la parte, digamos, jurídica y legal, pero sí los veo. Y entonces a veces veo cosas maravillosas, pero te vuelvo a decir, ¿sabes quién los hace mejor? Los que vienen de fuera. O sea, hay un arquitecto que ha venido de México que quieren hacer una promoción y es que se recorrió toda Mallorca, toda la serra, para encajar un proyecto plurifamiliar, pero en un entorno que fuera lo más verde posible, con los materiales de aquí, o sea, dando una calidad para que eso sea además viviendas de precio limitado. Porque que sean viviendas de precio limitado oficial no quiere decir que tengan que ser ni barateras, ni feas. Parece que a mí me hace mucha gracia, parece que la estética esté reñida con el precio. Y no es verdad. No. O sea, se pueden hacer cosas bonitas. Digo, esto es como, cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, ¿no? Se pueden hacer cosas bonitas y integrarlas en el entorno y volver a nuestros valores etnológicos, pues digamos, de motu propio, o lo que dices tú, un poco apelar a que sea la propia administración que lo exija un poco. Que me parecería estupendo porque, oye, al final nosotros vivimos de nuestro entorno. O sea, el turismo es, digamos, nuestra mayor fuente de ingresos, tanto directa como indirecta, ¿no? Muchos vivimos indirectamente del turismo, sino que cada uno empieza a repensar en qué trabaja, que verá que acaba él o algún familiar en ese sector, ¿no? Entonces, tenemos que poder mantener el entorno, porque es lo que atrae esa industria, porque nadie va a venir aquí si lo pones todo feo. Bueno, luego ya a gustos, colores. Sí. Hormigón y cristal en medio del campo, pues como que se pierde un poco nuestros orígenes, pero también tiene que nacer de nosotros querer mantener eso, ¿no? Nuestras raíces. Y valores. Tiene que haber una estética muy restrictiva y para crear un producto como generalizado en Mallorca. Está claro que rústico o urbano tiene que ser y tiene que tener una regulación diferente, pero yo creo que se tendría que valorar y premiar muchísimo más lo que pueden aportar. Como he dicho, este arquitecto mexicano viene a aportar algo, pues se debería valorar su proyecto de otra manera, que es un poco lo que pasa fuera, y creo que aquí no. Luego has hablado un poco para ir cerrando, de la biosostenibilidad, ¿no? Que se valora muchísimo eso. Ahí volvemos a tener otro palo en las ruedas, porque crear una vivienda biosostenible es que es inviable, y en Europa nos estamos distanciando muchísimo más del resto del mundo porque queremos seguir unas políticas que están encareciendo, quintuplicando, porque si tú quieres hacerla toda totalmente biosostenible, quintuplicas o cuatruplicas el precio de la vivienda, y si ya no llegamos con una tipología de vivienda normal, ¿cómo vamos a llegar pues con una vivienda bio? Es imposible competir sin ningún tipo de ayuda, y ahí volvemos otra vez. Ahí se pide además para estas viviendas de protección oficial o de precio limitado, ahora no sé la calificación, pero B, o sea, eso es inviable, se va a ir todo el presupuesto a obtener esa calificación, con lo cual a lo mejor todo el beneficio que he sacado de la libre lo tengo que meter en poder cumplir los requisitos, o sea que también habría que ir con cuidado, ¿no? Con ese exceso de requisitos. Eso es, mira, los constructores lo tienen valorado, luego me reñirá Sandra, que se sabe los números, pero yo creo que en temas solo de cumplimiento, ¿vale? O sea, de todo de exigencia,
yo qué sé, se me dijo que era como un 30% del presupuesto, ¿sabes? Que había que incrementaba solo el cumplimiento de todos estos miles de requisitos que están saliendo, que yo creo que sí, pero a ver, tenemos sol todo el año. O sea, por favor, ¿me quieres dejar de poner palos en la rueda y que pueda poner yo fácilmente las cosas en lugar de pedirme más cosas todavía? Y tenemos sol todo el año y también rozamos a veces la hipocresía porque decimos, vamos a hacer una vivienda bio, pero la queremos 100% orientada al sur, con ventanales porque hemos adquirido o se hace la promoción en una parcela frente al mar. No, bueno, claro. Y volvemos otra vez a... Bueno, o por ejemplo, otras cosas que me veo que fíjate que rozan el absurdo. O sea, tú no puedes poner un porche en la fachada de tu casa porque te computa el 50% de ocupación, bla, bla. Entonces, yo qué sé, pues si vas justillo, ya no puedes. Pero es que ese porche te está evitando que te entre luz dentro de tu casa. Entonces tendrás menos grados en verano y entonces no pondrás el aire acondicionado a lo mejor o lo que sea, ¿no? Y dices, ¿y qué daño hace? Vale, el daño que hace después, que la gente del porche se acaba cerrando todo y se hace una habitación. En español también tenemos parte de culpa ahí. El pillaje ese, sí, eso es lo que al final pagan justos por pecadores, ¿no? Está ahí, pero bueno, lo que no puede ser es que la restricción sea preventiva de ese delito que vas a cometer, ¿no? Pues, oye, si lo hago, ven y sancióname. Volvemos, que para eso van rápido y bien. Bueno, el futuro está incierto. Llevamos casi 1 hora y media hablando. Podríamos estar 1 hora y media más. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Y para finalizar, ¿qué recomendación le darías a un futuro promotor? ¿Qué le dirías, ¿no? ¿Cómo lo resumirías? Que dales un poquito de... Los necesitamos. Necesitamos un poquito de ánimo. Creo que estamos en un momento de oportunidad. O sea, también hay que ser transparente y yo creo que es... ¿Oportunidad por qué? Oportunidad de negocio, ¿no? Porque se van a generar viviendas, se generan diferentes tipos y modelos de vivienda, porque la sociedad también ha cambiado. Entonces, pues ya también las Build to Rent y los co-livings, que antes aquí no era posible, ahora ya es posible. Entonces, yo creo que si alguien realmente quiere meterse porque le gusta, porque yo creo que esto te tiene que gustar, porque es muy complejo, o sea, si no estás dispuesto a arriesgarte y a meter, tú lo sabes, 24/7, ¿no? Y todas tus ganas y energía, pues no, pero yo creo que sí que hay oportunidades para proporcionar vivienda, para que venga la gente y estamos en un momento en el que vamos a crear eso, pero también creo que eso va a ser una ventana en el tiempo. O sea, este crecimiento no es sostenido en el tiempo. O sea, ahora tenemos que paliar una problemática existente, que es la emergencia habitacional, y cuando se hayan construido esas viviendas y en el menor tiempo posible, ahí sí que entiendo que va a haber una regresión. O sea, regresión en construcción. Habrá transmisión, habrá reformas, habrá cositas, pero es verdad que no podemos... O sea, el retraso que llevamos de 15 años en construir lo pretendemos hacer en 6-8 años y entonces ahí sí que va a haber, yo creo, un momento de bonanza para poder hacer esas inversiones. Se está creando el marco regulatorio para que así sea y yo creo que lo tenemos que ver y hacer ver a la gente como que es algo bonito. O sea, es un impacto positivo. O sea, poder darle a la gente la oportunidad de crear su hogar, ¿no? Y de tener donde vivir. O sea, ¿qué más bonito que eso? Con lo cual, yo creo que los promotores tampoco tenemos que tener complejos. Tenemos que saber pues, que nosotros aportamos y mucho. Somos el primer eslabón de la cadena, ¿no? Por decirlo. El primero. Luego va pasando. Entonces, la administración tiene que velar toda esa cadena y tiene que ayudar luego a los que vienen detrás, ¿no? A comprar esas viviendas. Como decíamos, a los jóvenes, a los menores de 35 se les van a dar más ayudas, van a tener más posibilidades. Queremos que esos jóvenes tengan vivienda porque queremos que se queden aquí, que han nacido aquí. Y yo creo que eso sí va a pasar. Pero no nos podemos quedar parados. Tenemos que trabajar codo con codo. Y bueno, desde la Asociación de Promotores estamos ahí alineados y luchando para poderlo proporcionar.
aunque hay gente que nos mire mal y nos demonice, pero también hay gente que sí valora ese trabajo y tiene la ilusión de que podamos ayudarles a que acaben teniendo esa vivienda, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y creo que, chicos, si habéis escuchado este podcast, yo me informaría un poquito más lo que es la figura del promotor. Lo ha definido muy bien Alejandra, pero dan posibilidad a muchísima más gente y empresas de prosperar y de generar vivienda, que creo que es muy necesaria. Así que muchísimas gracias, Alejandra. A ti, encantada. Y mucha suerte en tu batalla. ¿Vale? Lo conseguiremos. Gracias. Gracias.